Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. No podía dejar pasar por alto el mes de octubre. Este mes ha marcado la historia patria desde sus inicios. Desde que en 1968, el 10 de octubre, Carlos Manuel de Céspedes le diera la libertad a sus esclavos y se alzara en armas contra el imperio, contra la dominación española, comienzo de nuestras guerras de independencia. Ya después de 1959, el mes de octubre también ha marcado importantes hitos en la historia de Cuba. Desde que Fidel tomara el poder por asalto, como he dicho en muchas ocasiones, octubre ha servido de marco para muchos eventos importantes. Dejaré dos de ellos para analizarlos finalmente. Comenzaré por el ciclón Flora que penetra en Cuba por las provincias orientales el 4 de octubre de 1963 y permanece en ella haciendo y trazando semicírculos 8 y demás durante 4 días. Costó más de 1.500 vidas, destruyó gran parte de la economía y las viviendas de esas provincias, de las antiguas provincias del Antiguo Oriente, y aún años después se sintió o se sentía lo que había causado Flora en la economía cubana, miles de millones de pérdidas en aquel entonces. Pero en este mes de octubre y en ese mismo año, 2 días después, hay un acontecimiento del cual casi ni se habla y los menores de 50 años prácticamente lo desconocen, sino decir que lo desconocen porque no se habla de él y cuando se habla se hace de pasada. O sea, terminan los 4 días de destrucción del huracán Flora y 2 días después, el 10 de octubre, Papito Cerguera, embajador de Cuba en Argelia, le hace una llamada telefónica a Fidel diciéndole que Ahmed Ben Bella, presidente de Argelia, le estaba solicitando ayuda en hombres y armas para la guerra que habían iniciado con Marruecos. Fidel, sin pensárselo mucho, envía 638 hombres y 22 tanques a esa guerra. O sea, poco importó lo que había sucedido en el país y que habían muerto cientos, decenas de cientos de personas, más de 1.500, como dije, y envía a 638 cubanos a combatir a la muerte. No le importó lo que sucedía, lo que estaba sucediendo, la recuperación del país. A combatir se ha dicho, y esta guerra marca también el inicio de las intervenciones militares masivas de Cuba en diferentes países de África y de Asia. Guerra en la cual los cubanos no tiraron un tiro. Guerra en la cual no era necesaria la participación de estos, pues Marruecos, invasor de Argelia, no contaba con el apoyo ni siquiera de los países africanos, ni Estados Unidos tampoco lo apoyaba, y días después se firma la paz. Los cubanos allí nada hicieron, simplemente gastar dinero del pueblo, alejarse de sus familias e ir a un país extraño, del cual no conocían ni la geografía. Eso es marcando algunas cosas. Si seguimos con octubre, y en octubre de 1975 comienza la Operación Carlota, la intervención militar cubana más grande en volumen de armas, de hombres y en tiempo. La Operación Carlota, inicio de la intervención cubana en Angola, donde los cubanos permanecieron por más de 15 años, alrededor de 15 años, donde murieron miles de cubanos y donde se causó decenas de millones, por no decir miles de millones de pérdidas a la economía cubana. Sí, miles de millones.
Fueron 460.000 cubanos los que por allí pasaron. Desangró la economía del país, y de esto cuando se habla de la heroicidad de los cubanos, de lo que allí hicieron los cubanos, de lo que allí pasó, de lo que allí sucedió, de lo que allí hicieron las tropas cubanas, como el 27 de mayo, que masacraron junto con las tropas angolanas a más de 3.000 personas, cuyo paradero es desconocido en estos momentos y fue denunciado por el actual presidente angolano, pidiéndole disculpas a los familiares de las víctimas de esa masacre causada por las tropas cubanas y las tropas de Angola. Y hay que aclarar que en Angola, en esos momentos, quien mandaba en todos los aspectos era Cuba. Y bueno, se habla de esa heroicidad, de lo que costó, de lo que pasó, de lo que sucedió después, que siguió el capitalismo, que Dos Santos hizo y deshizo en Angola todo lo que le dio la gana. De eso no se toca, porque bueno, lo había decidido Fidel. Seguimos marcando hechos sucedidos en octubre. Y bueno, el 24 de octubre de 1983, Fidel envía en su avión personal, en el A-24 radicado en Baracoa, en el aeropuerto militar de Baracoa, a un grupo de coroneles con armas para enfrentar la ya anunciada invasión de los Estados Unidos a Granada, y lo iban a hacer con la 82, o lo hicieron con la 82 División Aerotransportada de ese país, una división muy poderosa con vasta experiencia de guerra. Bueno, Fidel manda a este grupo de militares, de coroneles, para que junto a los trabajadores civiles que allí habían ido a construir un aeropuerto se enfrentaran a estas tropas. Eso fue criminal. Fue un hecho del que ya nunca se habla. Se prohibió hablar días después por los papelazos en que cayó Fidel comparando a quien él había mandado al frente de las tropas como émulo de Maceo, cuando allí no se combatió. Los pocos que combatieron fueron civiles y algunos militares. Esto provocó la muerte de 25 cubanos, cerca de 60 heridos y 638 prisioneros. Un bochorno en todos los sentidos. Nada tenía que ser Cuba allí, nada tenían que ser los militares cubanos allí. Otra debió haber sido la posición de Fidel: sacar de allí a los cubanos o que se mantuvieran tranquilos en sus albergues, no mandarlos a combatir. No mandó allí ninguno de sus generales curtidos en la guerra de Angola, mandó a un coronel. Y sigue octubre marcando, desgraciadamente y tristemente, la historia de Cuba. Pero hay dos hechos que habían ocurrido ya anteriormente que marcaron el derrotero de nuestro país. Uno de ellos dio inicio al desastre económico que se vive en Cuba desde hace décadas: el fracaso de la economía cubana. Vamos a hablar primero de un hecho que ocurre el 16 de octubre, es que comienza la crisis de los misiles. Fidel permitió que la Unión Soviética, un imperio, una potencia extranjera, pusiera armas nucleares en el país, cohetes con ojivas nucleares, y cuando Estados Unidos lo descubre, se hace un cerco, un bloqueo. Eso sí fue un bloqueo total a Cuba, y el mundo estuvo a un pequeñito espacio, tal vez 1 o 2 kilómetros, o 1 o 2 o 10 minutos, de que se armara la tercera guerra mundial, esta sí nuclear, provocada por la irresponsabilidad de Fidel. Se ha hablado mucho de esto. Están las cartas que se dieron a conocer en los años 90, las cartas de Nikita con Fidel, donde en una de ellas Fidel le pedía a Nikita que darse la posibilidad, con otras palabras, que diera un golpe nuclear masivo y demoledor contra los Estados Unidos de América.
Allí existían en esos momentos cerca de 300 millones de personas. No le importaba la vida de los norteamericanos. Pero si no le importaba la vida de los norteamericanos, del pueblo norteamericano, mucho menos le importaba la vida del pueblo cubano. Cuando Nikita le dice que le da a entender que eso es una locura, que no iba a hacer lo que él decía, y que si Fidel no sabía que eso iba a barrer a Cuba del mapa, o sea, Cuba iba a perecer, a ser borrada. Y Fidel le dijo que sí, que él lo sabía. Fíjese hasta dónde llega el hombre, que por más de 50 años dirigió los destinos de este país y al cual el pueblo cubano admira, una parte del pueblo cubano admiró, y aún un grupo grande admira como un prócer, como un humanista, cuando era un díscolo, un guerrero, un hombre que poco le importaba la vida de los seres que lo rodeaban, que poco le importaba la vida del pueblo cubano y cómo lo vivieran. Él no vivía nunca, ni vivió nunca como el pueblo cubano, y estaba dispuesto a que Cuba fuera borrada del mapa, por tal de que los Estados Unidos, su eterno enemigo, que se lo creó él mismo desde que tomó el poder, y antes de tomarlo hay que recordar una pequeña nota de Celia Sánchez, donde le dice, y hay que mencionarlo mucho, que después de ganar esta, comenzaré mi propia guerra contra los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, que ya él desde antes estaba pensando en meterse en esta guerra con los Estados Unidos. Qué locura, qué megalómano, qué hombre con ansias de poder y de ser reconocido por la historia, y por desgracia va a ser reconocido por la historia, pero como un hombre que destruyó el país y que puso al mundo al borde de la tercera guerra mundial, y nunca pidió disculpas. Lo dijo que no iba a pedir disculpas. Fidel jamás pidió disculpas por todo lo que cometió, por todas las locuras que cometió y por toda la sangre del pueblo cubano que derramó en decenas de países del mundo. Y bueno, hay un hecho anterior que también ocurre en octubre, y fue la nacionalización. O sea, el 13 de octubre de 1960, o sea, a un año y meses del triunfo de la revolución, Fidel, mediante la ley 890, nacionaliza y o roba todos los bancos nacionales y extranjeros, menos los canadienses, y 382 empresas nacionales y extranjeras. Comienza el principio del fin de la economía cubana. Y hay una anécdota de Fidel que le hace a una periodista mexicana, no recuerdo el nombre, donde le dice que de economía en Cuba no sabía nadie de ellos, de los que tomaron el poder, ni siquiera Carlos Rafael Rodríguez. Carlos Rafael Rodríguez no era un economista, era un político, era un escritor, no era un economista, no, era un intelectual. Y bueno, de él dice que ni siquiera Carlos Rafael Rodríguez conocía de economía. Hicieron el primer plan técnico económico en el año 61, y después de tenerlo todo hecho como ellos pensaban que debían ser la economía y que se debía producir en el país, se dieron cuenta que no habían tenido en cuenta los insumos para elaborar para llevar a cabo ese plan técnico económico, como les gustaba llamar a ellos, o como siempre llamaron. Y después empezaron los planes quinquenales y demás. Pero este 13 de octubre fue el zarpazo final a la economía cubana. Ya se habían intervenido algunos centrales, se había hecho la reforma agraria, se habían intervenido algunas propiedades. Viene acompañada también después la ley de reforma agraria, y en 1968, en marzo, le da el zarpazo final con su ofensiva revolucionaria que toma en sus manos hasta los puestos de frita. Acaba y toma en su poder todo en el país. Economía, sociedad, que ya la venía organizando en CDR, federación, partidos, sindicatos, en toda la cultura, todo está en sus manos y él lo domina todo. Y era la esencia del por qué intervino. No le importaba que nadie conociera nada de economía ni que el país se destruyera. Lo que le importaba era tener el control pleno y total y dictar sobre el pueblo
cubano. Y bueno, el fracaso de sus ideas se ha venido demostrando a través de los años. Recuerden, la tenencia del dólar era sancionada y hoy más que nunca se llora por el dólar. La inversión extranjera era entregar al país y hoy más que nunca se llora por la inversión extranjera. La propiedad intelectual que él se asumió, hoy se lucha porque los cubanos cobren esa propiedad intelectual, sus libros y demás. Todas las ideas de Fidel, aunque ellos lo nieguen, se han ido destruyendo poco a poco. La vida lo ha demostrado. Siguen apostando por la empresa estatal socialista, a pesar de que saben que es un fracaso, porque de renunciar a ella saben que perderían el poder. Pero las ideas de Fidel, del fracasado Fidel, en todo lo que metió la mano, se han ido demostrando todos los errores que ha cometido, todas las barbaridades que ha cometido, y algún día el pueblo cubano ajustará cuentas con la historia de Fidel, de Raúl, del Partido Comunista y todos esos que más mal han dirigido el país. Un saludo a todos, hasta la próxima.